Ofrezco la bienvenida a esta conferencia titulada Coyuntura Económica y Reforma Fiscal, República Dominicana de cara al futuro. Es un placer recibirles y compartir en este espacio preparado especialmente para ustedes, apreciados asociados, clientes, colegas y ejecutivos de la Asociación Cibao que hoy nos acompañan. Saludos al señor Rafael Henao, presidente de nuestra Junta de Directores, al igual que los demás directores que nos honran con su presencia en esta mañana. Destacamos la presencia de los ejecutivos que presiden este evento, los señores José Luis Ventura, presidente ejecutivo, la señora Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de negocios, Mónica Ceballos, vicepresidente de Banca Personas y Pymes, Randolph Fitz, vicepresidente de Banca Empresa, el señor Simón Henao, vicepresidente ejecutivo de Transformación e Innovación. También extendemos un saludo muy especial a nuestro conferencista, el señor Magín Díaz. Gracias por haber aceptado esta invitación y disponer de ese espacio para estar aquí en este momento. Ahora me complace invitar a la señora Rebeca Meléndez, vicepresidenta ejecutiva de negocios de la Asociación Cibao, quien dirigirá unas palabras para todos nosotros. Muy buenos días. Señor Rafael Henao, presidente de la Junta de Directores de la Asociación Cibao. Señor José Luis Ventura, presidente ejecutivo. Miembros de la Junta de Directores y ejecutivos de la Asociación Cibao que hoy nos acompañan. Estimados clientes, socios y aliados. Como decía Ridalvi, es un placer para nosotros darles la bienvenida a este encuentro anual de la Asociación Cibao. Gracias por su presencia y sobre todo gracias por su confianza y su lealtad. Hoy más que nunca valoramos la oportunidad de ser parte de sus vidas y de sus proyectos, de acompañarlos en sus sueños y metas y de construir juntos un futuro prometedor. A lo largo de más de 62 años, la Asociación Cibao ha sido un aliado fiel para cada individuo y familia que ha depositado en nosotros sus aspiraciones, desde su sueño de contar con un hogar propio hasta otras necesidades, como la adquisición de vehículos, el consumo personal, el ahorro y la inversión. Durante nuestra evolución en estos años, ampliamos ese compromiso al sector empresarial. Contamos con un equipo cada vez más robusto y especializado, preparado para ofrecer la asesoría que cada negocio necesita y para brindar soluciones financieras adaptadas a las diversas necesidades de cada sector y tamaño de empresa. Tenemos opciones de financiamientos diversos, cuentas, certificados, tarjeta empresarial, pagos de nóminas, transferencias locales e internacionales, compra y venta de divisas, entre otras, y las demás funcionalidades que ofrecemos a través de nuestros distintos canales y plataformas. Estamos aquí para facilitar su operación y apoyar su crecimiento. Esta transformación estructural se ve reflejada en el fortalecimiento de la banca de personas y pymes, liderada por, como mencionaba Ridalvi, su vicepresidente, la señora Mónica Ceballos, aquí con nosotros hoy, y además con la creación de una banca de empresas, liderada a su vez por su vicepresidente, el señor Randolph Fitz. Ambos acompañados de un equipo de profesionales capacitados, conocedores y que trabajan para brindar una atención aún más especializada y personalizada, tanto a nivel individual como empresarial. Nos encontramos en un proceso de transformación continua,
enfocados en optimizar la experiencia de nuestros clientes y en mejorar cada uno de nuestros servicios. Sabemos que para poder seguir siendo su aliado financiero, debemos adaptarnos y evolucionar junto a ustedes para satisfacer sus necesidades y aportar al desarrollo de sus proyectos y de sus negocios. Este encuentro es una muestra más del compromiso con ustedes. Como cada año, nos interesa que obtengan información de valor, oportuna y de primera mano. Y por eso compartimos esta conferencia titulada Coyuntura Económica y Reforma Fiscal, República Dominicana de cara al futuro, a cargo del reconocido macroeconomista, señor Magín Díaz. Sabemos que para enfrentar un entorno económico tan cambiante es fundamental estar bien informados. Y nuestro propósito en el día de hoy es ofrecerles perspectivas e informaciones que contribuyan a sus decisiones y al logro de sus objetivos. Gracias una vez más por elegirnos como su aliado financiero. Esperamos que este encuentro sea enriquecedor para ustedes y que siga fortaleciendo nuestra relación. Juntos seguiremos construyendo un camino de éxito y crecimiento para todos. Sean muy bienvenidos. Gracias, apreciada doña Rebeca, por su intervención. Para aprovechar mejor el mensaje que nos convoca, les invitamos a poner sus teléfonos celulares en modo vibración o silencio. En el salón dispondremos de un equipo de decanes para atender cualquier requerimiento que ustedes tengan. Siéntase en la confianza, si tienen que pararse, si tienen frío, si tienen calor, poder expresarlo para que le podamos servir y pasar una mañana agradable. Antes de recibir a nuestro conferencista invitado, me permito compartir algunos detalles de su trayectoria profesional. Don Magín es ingeniero industrial con maestría en macroeconomía y economía financiera de la Pontificia Universidad Católica de Chile, maestría en ciencia política de la Universidad de Salamanca y Master of Arts en economía de la Universidad de Chicago. Ha ocupado diversas posiciones en el Estado Dominicano como subsecretario de Finanzas, viceministro de Política Fiscal, viceministro de Crédito Público y director de Impuestos Internos, donde más lo recuerdan, ¿verdad? A nivel internacional, ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. De igual manera, ha trabajado para gobiernos de El Salvador, Honduras, Belice, Uruguay en política tributaria, fiscal y macroeconómica. Desde marzo de este año, dirige por segunda ocasión la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra de nuestro país. Esta mañana, el señor Magín Díaz compartirá con nosotros su mirada del panorama de la economía dominicana y global, la coyuntura actual y sus perspectivas. Recibamos con calidez al economista Magín Díaz. Me están mirando todo. Gracias por la invitación a la asociación, al ingeniero Ventura, a los miembros del consejo, funcionarios. Para mí es un placer. Este es el tercer año consecutivo que estoy acá. Y bueno, la idea es darles un panorama de mi visión en general, en términos de cómo yo veo el panorama internacional y la economía dominicana, y luego dejar un buen espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Son tiempos complejos a nivel internacional.
y a nivel local, creo también. Yo creo que esa parte de pregunta y respuesta es la más interesante. Y por suerte tengo aquí buenos amigos. Si hay preguntas sobre el sector construcción, ahí está el señor Rodríguez Cáceres, que le pasaremos el micrófono. Señor Fermín también. Y si tienen preguntas tributarias, por ahí está Natanael Jiménez, que es uno de los principales expertos tributarios del país. Y cualquier otra pregunta, con mucho gusto, yo trataré de responder. Y quise cambiar un poco el formato de la presentación con respecto a lo que he hecho en años anteriores. Porque tenemos tantos años de estabilidad macroeconómica que yo creo que no estamos valorando la importancia de eso. Como economista uno no debe cansarse de repetir la importancia de la estabilidad que tiene el país, la estabilidad macro. Y esa es la definición del Fondo Monetario de Estabilidad Macro, y si la leen yo creo que se van a marear, no se entiende nada. Pero la estabilidad macro tiene que ver con la parte monetaria, la parte fiscal y las cuentas externas de un país. No tienen que saberse ninguna de esas variables, pero eso se refleja en inflación, tipo de cambio y crecimiento, que son las tres variables junto con la tasa de interés que hay que darle seguimiento si usted quiere entender algo de macroeconomía. Y la realidad es que de América Latina, este es el país que goza, no voy a decir que el que más, pero uno de los 2 o 3 con mayor estabilidad macroeconómica históricamente. En los últimos 63 años, solo hemos tenido 6 años de crecimiento negativo. No hay ningún otro país de América Latina con tan pocos episodios de recesión económica. Y lo mismo con la inflación, que tuve que definir un umbral de 10%, que en realidad para un economista 10% es una inflación baja. Y solamente en 17 de 63 años ha habido episodios de inflación mayor a 10%. Y casi todos en los años 70 y en los 80 asociados a crisis internacional. En los últimos 20 años prácticamente nada. Y si lo vemos interanual, mensual, inflación mayor a 10% en los últimos 200 meses solo en 9 meses. Y todos fueron, excepto un par, en la crisis del petróleo del 2008. Eso significa que somos un país de altísima estabilidad macroeconómica. Eso no se da en América Latina y eso es lo que ha permitido que el país progrese en los últimos 30 o 40 años. Se habla de Argentina, eso es una inflación que en algún momento llegó a ser 1000% mensual. En Ecuador ha habido hiperinflación, países como Chile vivieron muchos años con inflación anual de 20, 30% y casi nos volvimos locos nosotros hace un par de años con la crisis de inflación que fue grande, pero esa inflación solo un par de meses llegó a 14, 15% y bajó de una vez. Y 14, 15% para algunos rubros como alimentos fue fuerte, pero esas son inflaciones que nosotros vemos cada 10 años más o menos, un par de meses. Y el concepto de estabilidad macroeconómica es extraño, muy extraño. Por ejemplo, en el 2020 la economía cayó, creo que fue 6%, el tipo de cambio se depreció 10%, pero hubo estabilidad macro, ¿verdad? Eso, al menos eso es lo que decían. El 2021 y 2022 mucha inflación, pero hubo estabilidad macro. Y en el 2023 la economía se desaceleró bastante, crecimos 2%. Para nosotros es una recesión, pero no se perdió la estabilidad macroeconómica. Entonces hay algo que tiene que pasar, además de que haya un poco de inflación o de devaluación, es que haya problemas en el sistema financiero. Por ejemplo, en el año 82
en la década de los 80 quebraron la financiera, en la crisis de Balaguer del 90, ahí la inflación fue 100%, y en la quiebra bancaria. Entonces, puede haber un poco de inflación, podemos estar en una recesión, pero si uno ve que no hay problema en el sistema financiero, es muy difícil que haya una crisis macroeconómica. Y el país, claramente, después de la crisis bancaria, aprendió. O sea, tenemos 20 años en que ha habido crisis en el mundo financiera, pero aquí no. No significa que no hay problema, pero la estabilidad del sistema financiero es fundamental para el concepto de estabilidad macro. Entonces eso es bueno repetirlo. Después siempre me preguntan, con la estabilidad macro no se come, los políticos dicen eso cuando están en oposición, pero cuando llegan, la estabilidad macro. Entonces, ¿qué hizo el presidente Abinader? Dijo de todo en la campaña, pero cuando llegó, Banco Central, ahí te queda tranquilito, porque el Banco Central es el guardián de la estabilidad macro. Tiene control del sistema financiero, regulador, de las tasas de interés, y tiene como mandato controlar la inflación. Y eso ha funcionado. Está muy estudiado que los países que tienen bancos centrales independientes les va mucho mejor y tienen mucho menos crisis. No significa que no va a haber crisis, hay crisis que no se controlan, pero un banco central independiente es clave para la estabilidad macro. Ahora, esos periodos de crisis que hemos tenido, tal vez excepto dos, han sido vinculados a choques externos. ¿Cuál es la excepción? La crisis bancaria del 2003, eso fue un fraude. Y la de Balaguer, había problemas con el precio del petróleo, pero también él creó esa crisis, financiando las obras públicas con emisión de dinero del Banco Central. Ahora, los choques externos pueden producir crisis, pero también está más que estudiado que la ventaja de ser una economía abierta, los beneficios son mucho más grandes que los costos. Entonces, los beneficios son muy grandes, pero tenemos que vivir con que si hay crisis internacionalmente, tenemos que saber manejarla lo mejor posible. Pero en los 70 hubo una crisis del petróleo, aquí hubo una crisis. En los 80, la tasa de interés aumentó brutalmente en Estados Unidos para controlar la inflación, y eso hizo que quebrara la mayoría de los países de América Latina. Cuando hay, obviamente, recesión en Estados Unidos, las crisis del petróleo, ahora la inflación mundial. Entonces, hay que saber qué está pasando en el mundo, obviamente, porque somos una economía muy abierta. Y cada año se le va cambiando el nombre. Cuando yo hice la primera presentación era la policrisis, ese era el término que se usaba. Y después, que es la crisis de todo. Ahora se está poniendo de moda metacrisis, permacrisis. Hay un libro muy bueno que acaba de salir de un premio Nobel de Economía, de que esto es una crisis de todo, pero ya es permanente. De ahora para adelante va a ser una sucesión de crisis de muchos factores a nivel mundial. Entonces, lo primero que uno ve es que la deuda pública ha aumentado en todo el mundo. Es una tendencia, y obviamente con el COVID, pues esa tendencia se aceleró. Aunque hay países como China, que es la naranja, que viene con una tendencia creciente de su deuda pública. Y con el COVID nadie sabía qué hacer, lo que había era que hacer endeudarse para ver cómo hacer frente al problema de salud y económico. Pero claramente hay una tendencia en el mundo, y sobre todo en los países desarrollados, de aumento de la deuda pública. Y la deuda pública en el mundo ahora mismo es más o menos 100% del PIB. En Estados Unidos es 120% del PIB. Y nosotros tenemos esa misma tendencia. O sea, en el año 2000 la deuda pública era menos de 20% del PIB, y ahora estamos en 60%. Eso más o menos como 75, 76 mil millones de dólares. O sea, no significa que va a haber una crisis, pero la deuda es considerable. 60% es más o menos el promedio de la región después del COVID.
de América Latina. Y obviamente, como la deuda ha aumentado en los últimos años, entonces el pago de intereses ha aumentado considerablemente. Y miren que esto es una tendencia en el mundo completo. Y esto es el pago de intereses como porcentaje de sus ingresos. Y más o menos en los libros de economía siempre se usa 10% como un umbral razonable. Y ahí estamos muy mal. Ese es el gran problema de la República Dominicana. Que no hay un país similar que dedique un porcentaje tan alto de su presupuesto a pagar intereses. Entonces, nosotros estamos por encima del 20%. En el presupuesto de este año era casi 25%. O sea, de lo que recaudamos, entre 20 y 25% es para pagar intereses. Eso es insostenible. Y duplicamos el promedio regional. O sea, ahí ese es el gran problema. El problema de nosotros no son los 75.000 millones de dólares que debemos, sino la carga de los intereses en el presupuesto, que es muy alta. La inflación mundial bajó, y es bonito cuando yo primero hice la presentación y después vi la que había hecho los años anteriores, como el problema hace 2 años, la inflación alta. Y la inflación se sabe cómo controlarla, menos en Venezuela y Argentina, que no hay forma, aunque Milei está tratando, pero los bancos centrales saben cómo hacerlo. Es doloroso, porque no fue una inflación monetaria inicialmente, fue una inflación de costos, se llama eso, del petróleo, la energía, los alimentos subieron por el choque de oferta, y los bancos centrales entonces contraen. Eso puede provocar una recesión, es triste, pero no hay otra forma. Y el Banco Central aquí hizo lo mismo, y la economía se desaceleró, pero es peor quedarnos con esa inflación. Y algo que no lo puede decir el gobernador del Banco Central, ni los funcionarios, porque son funcionarios, cuando un país tiene inflación, 10%, eso es mala suerte. La inflación que pasó, ya ahí no hay nada que hacer. Lo que no quiere el Banco Central es que tú creas que la inflación en el futuro va a ser 10%. Por eso, en medio del choque inflacionario, el Banco Central todas las semanas sacaba una nota de prensa diciendo: la meta es 4, las expectativas de la gente siguen siendo 4. Y entonces el banco hacía encuestas y la publicaba. La gente, aunque sabe que la inflación es 10 ahora, piensa que va a volver a 4. Porque si la gente cree que ese 10% se va a quedar, entonces todo el mundo empieza a hacer los contratos, a pedir aumento de salario de 10%. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Uruguay. No hay forma de que la inflación baje de 10%. Tienen como 30 años, porque ya la economía se indexó. Y para bajarla habría que inducir una recesión demasiado costosa. Entonces aquí el Banco Central contrajo la cantidad de dinero, aumentó las tasas y controló la inflación. Y ya la inflación no es un tema. Por lo menos por ahora. Puede venir otra vez si viene un choque de fuera. Ahora me van a decir: tú no vas al supermercado. Eso es otra cosa. Porque la inflación no es que los precios están cayendo, es que están creciendo menos. Está creciendo 3% ahora. Y están dentro de la meta del banco. Pero los precios en promedio se quedan altos. La forma de caerle atrás es, y por eso el gobierno ha insistido en los últimos 3 años, que hay que aumentar los salarios, que hay que mejorar la eficiencia de la economía. Que baje la inflación no significa que el nivel de precios baja. Y además, la inflación es personal, depende de lo que usted consuma. Si usted es una familia muy pobre, todo lo gasta en alimentos, la inflación no fue 10, la inflación fue 15. Si usted gasta mucho en transporte, la inflación en promedio fue 20. Depende de lo que usted consuma. Entonces esto es un promedio, pero claramente la inflación está controlada aquí. Ahora estamos en un periodo de bajo crecimiento de la economía mundial. La rayita verde es lo que creció en promedio cada región en los 10 años previos al COVID. Y todas las regiones están por debajo ahora. O sea,
el mundo a partir del 2020 está en el periodo de menor crecimiento desde principios de los años 90, en 30 años. Y se ve en las dos gráficas también, como el promedio de estos años y lo que se prevé es mucho más bajo que lo que fue antes del COVID. Entonces lo que a nosotros nos ha ayudado ha caído China, ha caído Europa, entró en recesión. JP Morgan hace un año y medio dijo que sus modelos de pronóstico le estaban dando 100% de probabilidad de que iba a haber una recesión en Estados Unidos. Salieron los economistas, 100% de probabilidad de una recesión. Los modelos de la Reserva Federal, 90% de probabilidad de recesión. Se equivocaron todos. Es el único país desarrollado que no ha habido recesión y está creciendo por encima de su potencial. Para que una economía tan grande como la americana crezca 3%, eso es muchísimo. Y en los últimos trimestres más o menos eso es lo que ha crecido y ahora está creciendo 2,5%. Y parece que va a seguir creciendo en el entorno de su potencial. Es como nosotros que crecemos 5%. Entonces, a mí me preguntan a veces, ¿verdad?, ¿cuánto va a crecer la economía? No respondo de una vez, me pongo a hacer unos cálculos, mentira, me pongo a ver YouTube algo, y después le digo, bueno, más o menos 5%. Porque la verdad es que esta economía, por alguna razón que no hay explicación, tiende a crecer en ese entorno. Era un poco más, era casi 6 en una época, ahora estamos cercanos a 5 y eso hay que prestarle atención. Y la economía, hubo una desaceleración importante el año pasado, pero la verdad es que ha vuelto a crecer, cerca de 5%, 4.7%. Y eso, pero es importante prestarle atención a ese crecimiento de largo plazo, que yo creo que antes era un poquito más alto. Porque eso hace mucha diferencia. Lo que sostiene este país es que esta economía crece. El día que esta economía deje de crecer, ahí es que tenemos que preocuparnos, cuando deje de crecer varios años consecutivos. Entonces, cuando yo estudié en Chile, Chile crecía 7%. Y miré unos años después, y durante varios años empezó a crecer 5%. Y después, como 2010, 2014, creció en promedio como 3,5%, 4%. Y los economistas, algunos empezaron a alertar, cuidado, no es que está cayendo el crecimiento del año, no es el crecimiento potencial de la economía. Y del 2014 para acá, Chile crece más o menos 1%. Entonces, ¿qué pasó? Explotó como un cohete. O sea, cuando una economía crece poco durante mucho tiempo, todos los problemas, el crecimiento te permite meter debajo de la alfombra algunos problemas. Entonces hay que resolver esos problemas, pero el crecimiento amortigua mucho. Por eso es que el presidente lanzó un proyecto para ver cómo ponemos la economía a crecer 6 en vez de 5. O sea, es importante que haya un consenso en la clase política de que hay que poner a crecer la economía más. Pero digamos que se ha recuperado. Y por eso es que nosotros estamos convergiendo. Y se nota mucho en los últimos 30 años. O sea, eso es como nosotros nos estamos acercando a los países desarrollados. Somos el país de América Latina que va más rápido. O sea, en los últimos 30 años el crecimiento aquí ha sido notable. Crecemos el doble. Por ejemplo, América Latina tiene varios años que crece 2, 2,5 y nosotros 5. Y como los países desarrollados crecen aún menos en promedio, pues nosotros vamos convergiendo. Si se logra esa meta de crecer 5 en vez de 6 por 10 o 15 años, o sea, nosotros en una generación estaremos alcanzando, digamos, a países, no al promedio de los países desarrollados, pero digamos a los más pobretones de los países desarrollados, o sea, en una generación. O sea, eso es importante valorar. Ahora, muy importante para nosotros aquí, y
en el sector financiero es ¿qué va a pasar con las tasas de interés en Estados Unidos? Estados Unidos determina su tasa, ellos no tienen que ver con el resto del mundo. Y eso fue lo que pasó en los años 80. En los años 80, Estados Unidos venía con una inflación de más de 10 años, no daba pie con bola el Banco Central y pusieron a un monetarista a cargo del Banco Central. Y ese sí sabía qué hacer. Y lo que hizo fue contraer la cantidad de dinero y subió las tasas de interés. Pero la inflación estaba tan arraigada que las tasas de interés llegaron a 20 y quebró el resto del mundo. Pero Estados Unidos logró su meta, bajó la inflación. El tema es que todos estos años de estabilidad que hemos tenido, los últimos 13, 14 años, ha sido con tasa de interés de 0 en Estados Unidos, cercana a 0, 1%. Y por eso este profesor, que es uno de los referentes a nivel mundial, el profesor Rogoff de Harvard, dijo, cuidado que ese periodo de tasa cercana a 0 es una excepción, es una aberración histórica. Las tasas de interés de Estados Unidos, según él, no deben volver a 0 o 1, excepto en periodos muy transitorios. Entonces, la misma Reserva Federal está pensando que la tasa de interés de referencia se va a estabilizar cerca del 3%. Entonces, el Banco Central hizo política monetaria aquí con tasa de referencia en Estados Unidos de 0. Ahora la haría cuando se estabiliza la tasa con tasa de interés más alta. Significa que la tasa de interés aquí de referencia también tiene que ser más alta. Y eso es algo que hay que ver. Y lo otro, que es la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años, que es la referencia para casi todas las tasas en Estados Unidos y en el mundo. Cuando aquí se va a meter bono, esta es la referencia. Y fíjense que venimos de un periodo de que esa tasa en promedio era 2% más o menos, pero tiene un tiempo ya, más de un año, por encima de 4%. Entonces, si esa va a ser la referencia, significa que eso va a encarecer también las tasas en todo el mundo. Y eso no va a bajar, porque Estados Unidos tiene un déficit muy grande, un déficit fiscal y tiene un problema ya de deuda. Entonces, parece que el mundo en los próximos años va a estar en un equilibrio de tasa de interés más alta a lo que eran antes. Bueno, el otro tema es Trump. Vamos bien hasta ahora, más o menos. Si no entienden es normal, porque yo no entiendo nunca nada. La verdad es que los economistas quedaron mal como políticos. La mayor parte de los referentes de la profesión económica se volcaron a apoyar a Kamala Harris. Los profesores, la mayoría de Harvard, de MIT, de Chicago, la mayoría de los premios Nobel, porque él dijo cualquier cosa. O sea, su plan económico iba a ser aumentar la deuda en 20% del PIB, lo que él dijo. Por ejemplo, el déficit fiscal que está en 7, su plan económico lo iba a llevar a más de 10% del PIB todos los años. Y lo más peligroso para los economistas es que él ha dicho que él no quiere un banco central independiente. Y por eso cuando el presidente del Banco Central dio su rueda de prensa la semana pasada, después que ganó Trump, la primera pregunta fue: ¿usted va a renunciar? No. Y le preguntaron, ¿pero Trump lo puede quitar? Él dijo no. Bajo la ley habría que cambiar la ley de la Reserva Federal. O sea, Trump no puede cambiarlo, pero como tiene tanta mayoría en el Congreso, pudiera cambiar la ley. Ahora sí le tocaría cambio, creo que le toca dentro de 2 años a Powell. Y eso es peligroso. Entonces Nixon lo que hizo fue que nombró un amigo de él en la Reserva Federal y presionaba a la Reserva Federal en los años 70 para que bajara la tasa de interés. Y eso fue una de las razones por las que Estados Unidos duró 10 años con inflación. Entonces, el último precedente de un presidente que fue muy crítico y que tuvo influencia en la Reserva Federal fue en los años 70 y fue una muy mala experiencia. Y el costo para bajar la inflación fue brutal, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero, por lo que tuvo que hacer el gobernador Paul Volcker. Entonces, eso es un problema.
Obviamente a la economía mundial le fue bien y a Estados Unidos cuando él era presidente, porque una cosa es lo que él dice y otra es lo que hace. Ahora cuando uno está viendo a alguna gente que está nombrando, y él no ha dicho el equipo económico, pero esta semana ha anunciado varios nombramientos complicados. Nombró el fiscal general, por ejemplo. En CNN, un analista dijo ayer, la persona que escogió Trump para fiscal general es agresivamente incompetente para ese cargo. O sea, él está cogiendo sus amigos. Entonces hay que ver, qué va a pasar con su equipo económico y si él hace algunas cosas de las que dijo, como hacer una guerra comercial, por ejemplo. Entonces hay mucha incertidumbre. El Fondo Monetario ha tratado de ponerle números a esto. Recuérdense que estamos en un periodo de bajo crecimiento, pero si se da la guerra comercial, pues la economía en el mundo va a crecer un punto menos, ellos estiman. Si hay un tema, mucha agresividad contra la migración, que es una de las amenazas de Trump. Trump puede causar problemas serios en el mercado laboral, por ejemplo. Entonces la economía mundial crecería entre 1.3, 1.5 menos. O sea, hay que ver, pero yo diría que no hay que apresurarse, sino ver qué hace Trump. Y esto es lo que dice el fondo para enfrentar esto. Lo primero es flexibilización ya de la política monetaria que empezó. Eso es reducción de tasa de interés en el mundo. Consolidación fiscal, porque hay muchos países con trayectoria de deuda no sostenible. Vamos a hablar de eso ahora aquí. Y reformas estructurales que puedan ayudar a la competitividad de la economía y el crecimiento se pueda disparar. Más o menos eso, por ahí, como se está viendo la parte internacional. Vamos bien de tiempo. Ella me está tirando fotos. Explícame, pero tenemos cámaras profesionales, pero bien. Bien. Ahora, esto es muy bonito, porque esto es lo que está escrito en los libros de macroeconomía desde los años 80, más o menos, que lo hizo un premio Nobel de Economía, Robert Mundell, que fue el profesor, no sé si le hizo un bien al país o no, fue el profesor de Economía Internacional de Andy Dawah, uno de los grandes economistas de la historia. Y él dijo, en política económica hay algo que se llama la Trinidad imposible. Eso, ¿verdad? Lo estoy diciendo no porque quiero darle una clase de teoría, es que eso es lo que está pasando aquí. Y él dijo en los años 70, y la profesión lo analizó y ya es parte de cualquier curso básico de macroeconomía internacional, los países no pueden hacer tres cosas al mismo tiempo. No pueden tener libre movilidad de capital, o sea que usted haga una transferencia de dinero cuando usted quiera fuera del país, junto con independencia de la política monetaria para mover las tasas de interés y tipo de cambio fijo. Usted no puede hacer tres cosas al mismo tiempo, puede hacer dos. Y generalmente los países escogen libre movilidad de capitales y libertad para mover las tasas de interés, 2 de 3. Lo que está pasando aquí es que queremos los tres, porque queremos tener el tipo de cambio medio fijoso, vamos a llamarlo, no es fijo, medio fijadón. Entonces aquí el último año y medio queremos los tres objetivos y eso no es posible. Algo, como dicen los americanos, something's gotta give, algo va a ajustar y por eso que el tipo de cambio se está moviendo aquí. Porque se está aplicando el teorema del profesor Mundell. Y se ve aquí, digo yo lo veo clarito, yo no sé si ustedes lo ven claro. Para mí eso es una gráfica espectacular. No está espectacular, yo la veo bien, o sea, pero está bonita, o sea, sin duda. Por lo menos tiene colores, pero... Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Estados Unidos empezó a subir su tasa, y esa brecha con la tasa de interés de aquí empezó a cerrarse. Empezó a cerrar, que es la línea azul. Y esa brecha empezó a bajar.
Y si buscan la presentación del año pasado, que yo puse una gráfica parecida, yo dije, cuidado, porque entonces el tipo de cambio va a empezar a subir. Entonces miren cómo la brecha de tasa ha bajado y el tipo de cambio ha empezado a subir. Porque no se pueden tener los tres objetivos al mismo tiempo. Esa es la trinidad imposible. Y por eso es que la tasa interbancaria se disparó. Y la gente no entiende qué está pasando. Ven acá, el Banco Central está bajando la tasa política, pero todas las tasas de interés están subiendo. Pues somos locos, ¿eh? No, es que si no hubieran subido las tasas, el tipo de cambio no hubiera estado en 60 ahora. Estuviera en 65 o más. Entonces, ¿qué ha hecho el Banco Central? En realidad, este año ha hecho una política restrictiva. Aunque ha dicho que la tasa está bajando, en realidad la política es totalmente contractiva. Por eso es, ya vi a Neri, me está mirando. Por eso que a Neri se está quejando. La tasa están subiendo, claro. No, que no pasa nada. Ahora, si la dejamos desplomar, el tipo de cambio se va. Entonces lo que pasó aquí era totalmente lo que yo nunca le voy a poder decir. Yo no podía decir el año pasado, bueno, va a llegar a 62, eso yo no sabía, pero sí sabía que iba para arriba, porque no podemos tener los tres objetivos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué ha hecho el Banco Central? Que también lo dijimos, el año pasado el Banco Central va a estar dispuesto a perder reserva y ha perdido 3.000 millones. Entonces, si no hace la política restrictiva y mete 3.000 millones, el tipo de cambio claramente estuviera entre 65 y 70 fácilmente. Entonces, como el banco no quiere aceptar eso, entonces, por eso es que su política, digamos, lo están grabando, está como visca. La tasa política va para abajo, quiere dar una señal el banco, pero el mercado va para arriba. Porque en el fondo el banco está haciendo una política. Esta es la aplicación de la trinidad imposible. Tú no puedes tener los tres objetivos. Si tú mueves tu tasa de interés y hay libre movilidad de capitales, tienes que dejar que el tipo de cambio flote. Entonces, cuando aquí se pasó aquí hay un esquema de política monetaria de metas de inflación. Los países que tienen ese esquema tienen tipo de cambio flexible. Aquí tenemos el esquema de meta, pero con un tipo de cambio que no queremos que sea flexible. Entonces, la alternativa es lo que pasa aquí frecuentemente, que entonces el Banco Central tiene que apretar para que el tipo de cambio no se vaya. ¿Y eso va a mejorar? En la pregunta de Arneri, no. Porque tenemos los tres objetivos. Pudiera mejorar de otra forma, que es la parte fiscal. Eso ayudaría al banco, pero esto no va a mejorar. Ahora, en la medida que bajen las tasas en Estados Unidos, baja la presión aquí. La otra opción es que como país aceptemos una depreciación mayor del tipo de cambio. Y el gobierno lo está poniendo. Antes, cuando hacía el presupuesto, siempre ponía depreciación 4. En estos 2 años, para este año puso como 6 y el año que viene 5,5. O sea, el gobierno lo sabe, está diciendo de ahora para adelante la depreciación promedio va a ser un poco mayor a lo que era antes. Ahora, eso no es malo para la economía. No, que se deprecie en vez de 4, un 6, un 7, no, porque lo malo con el tipo de cambio es que se te mueva de una semana a otra, de 10 o 15%, eso sí es malo. Pero que se mueva durante el año de manera previsible no es problema. Entonces, esta es la misma gráfica el año pasado extendida. Tasa de interés alta, o sea, no hay forma. A Neri me echa boche. Ella me dice, no, pero es que algo tiene que ajustar la macro. Entonces, no es la parte fiscal, que siempre está en déficit, no es el tipo de cambio, porque queremos que esté fijón, vamos a llamarle así, porque no está fijo, es como fijadón. ¿Qué es lo que ajusta esta economía? Es la tasa de interés. No hay otra forma. Van a bajar las tasas, pueden bajar, pero van a volver a subir. Porque entonces, para que bajen de manera más permanente, tú tienes que resolver el problema fiscal estructural. Si no, no hay forma. Entonces, fíjense, ahora, ¿dónde yo me preocuparía? Que no tengo respuesta. Y hablé mucho anoche con Jaime Ariste, que es un gran, de los buenos economistas del país. No estamos claros
Pero el tema es, por ejemplo, el sector construcción pudo crecer en este periodo muchísimo, con tasa de interés muy alta. Y no estamos claros de que pueda seguir creciendo así, con tasa de interés tan alta de ahora. Yo creo que hubo un cambio estructural importante. Pero yo no veo forma, a menos que el país haga reformas estructurales, de que la tasa de interés de manera permanente baje. Siempre va a bajar de manera coyuntural y después el banco va a tener que subirlo. Y esto es lo que yo dije, o sea, con tasa de interés muy alta, antes del COVID el sector construcción creció mucho, más de 10%. Ahora no, está creciendo la mitad. No está mal, es un periodo complejo. La pregunta es si va a poder seguir creciendo los próximos 10 años en un entorno de tasa de interés reales muy alto, que es la relevante. Con una inflación tan bajita, la tasa de interés ajustada por inflación está realmente alta. Y eso no está claro realmente. Se recuperó, pero fíjense que se recuperó después del 2023, pero no a los niveles que crecía antes del COVID, y ahora yo creo que ahora es que se va a empezar a ver una desaceleración por las tasas en los próximos datos que vengan seguro. Yo creo que se ha hablado mucho, pero le puse este título porque mi hermano, le recomiendo este libro, es patólogo forense y él acaba de publicar ese libro que los miembros del consejo y el ingeniero Ventura no lo compren, pero no me llegó, pero me va a llegar esta semana, yo se lo mando con Rividalbi. Lo pedí por Amazon. Pero como no hubo reforma, llegó sin impuestos. Él escribió un libro de patología forense de sus anécdotas. Él es un patólogo muy reconocido. Y él dice, bueno, los muertos sí hablan, pero cuando tú lo analizas, entonces murió la reforma aparentemente. Yo no quiero hablar mucho de la reforma, pero si tienen preguntas, porque ya ese fue el tema, fue muy analizada y muy criticada. Eran 3 elementos que tenía la reforma, no era más que eso. O sea, vamos a generalizar el ITEVI a 18, lo más posible, vamos a eliminar los incentivos. Como eso no da, tengo que subirle los impuestos al alcohol, a los cigarrillos, al azúcar, hay que subir el IPI, y más impuestos a la renta personal y un aumento a los intereses violento, de 10% a 27% prácticamente, para la mayoría de las personas. O sea, era una reforma que no era contra las empresas. El 85% era personas, consumo y persona física. Ahora, el primer comentario, antes de que me maten, es, ya se me olvidó, pero por eso yo escribo mucho, realmente era una reforma pequeña. O sea, aquí se necesita un aumento de las recaudaciones muchísimo más grande que ese. Y por eso en el 2021 la propuesta del gobierno, el equivalente eran 200.000 millones. O sea, esa reforma no iba a hacer nada para resolver el problema fiscal ni la tasa de interés de ANERI. Nada. Porque el gobierno dijo que lo iba a gastar todo. Y si tú recaudas 100.000 y gastas 100.000, ¿qué pasa con tu déficit? Queda igual. Pero cuando un político dice que va a gastar 100.000, gasta más. Entonces, esta reforma iba a dejar el problema igual y en 2 o 3 años otra reforma. O como mucho en 4. O sea, el problema fiscal es realmente grande. Y como es tan grande, no tiene una solución fácil. Ahora, el presidente es un político. Él seguro analizó la reacción del 2021 y dijo, yo no puedo hacer una reforma tan grande. Vámonos con una más pequeña, pero ni siquiera esa pasó. Ahora, esta presentación la pueden circular, yo no voy a leer eso, pero el recuadro sí es importante. Porque hay mucha gente diciendo, no se comunicó bien, la gente no la conocía, no participaron expertos, no se trajo gente de fuera, no debió haber sido ITEVI, sino impuestos sobre la renta. Yo creo que aquí hay un tranque en este país. Que si usted hubiera hecho eso, como quiera la gente no la iba a aceptar. Yo creo que hay un problema, que
está muy bien resumido. El Fondo Monetario acaba de publicar un informe que se llama Monitor Fiscal, donde dedica un capítulo a analizar el tema de la reforma. Yo creo que aquí hay una desconfianza en la clase política, que es lo que se reflejó en la vista pública. O sea, eso de que dicen algunos gremios que vamos a hacer un comité de monosabios para hacer una gran reforma estudiada, vamos a ir al CES, vamos a buscar otro Agripino, yo creo que la gente no le iba a aceptar. Y la realidad es que son impuestos, o sea, esto no se va a poder consensuar mucho. O sea, a la hora de que esto haya que hacerlo otra vez, va a haber que hacerlo. Porque si no, la alternativa de una crisis es peor. Entonces, todo el mundo habla de la reforma de Balaguer, del año 92, pero no fue un gran consenso que hubo. O sea, fue que hubo la crisis macroeconómica más grande de la historia. La inflación llegó a 100, el tipo de cambio se duplicó también, la economía cayó, no había combustible en el país, es un desastre. Entonces hubo que hacer la reforma. Ahora fue muy estudiada, vinieron todos los profesores de la Escuela de Impuestos de Harvard, las mayores autoridades mundiales, y al final fue tan poco el consenso que la mitad de la reforma Balaguer la pasó inicialmente por decreto. No fue que vamos a ponernos de acuerdo, no. Y ahora ya cuando la gente vio que la aprobó por decreto, bueno, un año después se aprobó en el Congreso. Pero yo creo que ahora hay un problema. Ahora el gobierno pudo haber hecho una mejor comunicación, el proyecto tenía muchos errores, eso sí, pero yo creo que una bien hecha, mi guess es que no iba a pasar como quiera. Ahora, y eso yo lo hablaba con el amigo Jaime que está por ahí, o sea, realmente después de que hay redes sociales o sea, realmente a los países le ha ido muy mal haciendo reformas. Colombia ha sido un desastre, y esa reforma de Duque de abril del 2021, esa tú la leías, esa era una reforma bien pensada, no era tributaria, era macrofiscal. Ahí había tema de gasto, ahí había redefinición de los subsidios, reglas fiscales, o sea, era una reforma bien hecha y bien analizada. Y por ejemplo, para estudiar los incentivos, Colombia llevó a lo mejor del mundo. Y tuvieron un año estudiando cada ley de incentivos. Y la gente se tiró a la calle. Ecuador, también medio desastroso. Lo que tuvo al final que aprobar fue un impuesto especial a la banca. Tomen nota por si acaso el presidente quiere copiar. 25% de su ganancia, fue aquí. Y una sobretasa de impuestos sobre la renta. Y Colombia al final también, para recaudar, puso un impuesto sobre la renta de 35%, porque no pudo hacer otras medidas. Honduras llevó a Stiglitz al premio Nobel, con un comité de grandes economistas mundiales, y tiene un año y medio patinando. O sea, esta es una época difícil. Chile tiene 2 o 3 años tratando y no hay forma. Ni siquiera, porque ellos funcionan diferente al Congreso, no han logrado los votos para que el Congreso la acepte. Porque primero el Congreso tiene que votar si la acepta. O sea, son épocas muy, muy difíciles. Ya sabemos lo que va a pasar. O sea, el problema está ahí. El déficit fiscal aquí es más o menos el mismo que antes. De hecho, es un poquito más alto. Esto era el déficit antes del COVID, ahora es un poquito más alto. ¿Por qué el gobierno ha anunciado un déficit más bajito? Porque ha pedido adelanto de impuestos. Banco, vengan acá, empresa grande, denme impuestos. Pero esa es una forma, digamos, bien opaca de financiar un gobierno, porque nadie conoce la tasa de descuento de eso. O sea, estamos en un punto que la administración tributaria ahora es deudora de los contribuyentes. Es como raro. Tú puedes hacer eso en una guerra o en el COVID, pero cuando tú lo haces todos los años te refleja el problema que nosotros tenemos. Ahora, siempre mis amigos de los gremios me dicen, hay que bajar el gasto público. Yo siempre me recuerdo de uno de mis profesores de finanzas públicas, que cuando él daba finanzas públicas, él nada más hablaba de impuestos. Y le preguntan, profe, ¿pero cuándo vamos a ver el gasto? Yo no veo gasto. ¿Pero cómo que usted no ve gasto? No, porque el gasto es una decisión de la clase política, que como nosotros no lo controlamos, yo ni me quiero meter en eso. Es una visión radical,
Pero la realidad es que la clase política de todos los partidos tomó una decisión hace tiempo, que es que el gasto vaya para arriba. Y como yo soy macroeconomista, bueno, yo tomo eso como dado y yo tengo que ver cómo buscar ingresos para que no haya una crisis. Entonces, miren la tendencia, o sea, en los últimos 30 años, para arriba que va el gasto. Mucha gente pensó, bueno, llegó un presidente más proempresarial, etcétera, el gasto público va a bajar, miren cómo va el gasto. Y con esta reforma el gobierno quería llevar el gasto a 21% del PIB. Y cada vez que tiene recaudación adicional, lo que hace es aumentar el gasto. Entonces, fíjense que cada presupuesto es la columna azul y lo rojo es lo que se ejecuta al final del año. Cada año estamos gastando más o menos en promedio 70, 80 mil millones de pesos más que el presupuesto original. O sea, hay una presión de gasto fuerte, que lo más que va a hacer el gobierno es contenerlo, pero bajarlo yo no creo que pueda. Y tenemos un laboratorio que fue en el año 2021, no hicimos la reforma, todo el mundo feliz. Y yo, pues está bien, no hay reforma. ¿Qué pasó? Bueno, la deuda pública está aumentando 5.000 millones de dólares por año. Y eso con adelanto, si no hubiera sido, el gobierno pidió adelanto, son 6.000 millones de dólares todos los años. Y los intereses están creciendo 20% por año. Entonces la restricción del gobierno cada vez está más grande. Y eso es lo que va a seguir pasando. Y esta es la misma conclusión que yo hice en el 2021, pero ahora es peor porque han pasado 3 años. Entonces no hay reforma. Bueno, no va a haber mejora en la calificación de riesgo. ANERI, la segunda. La tasa de interés no van a poder bajar. Ahora, cuando venga una liberación de encaje, corran, porque esa va a ser la forma. Porque el banco, si la economía se desacelera, va a tener que flexibilizar, pero temporalmente. Si flexibiliza permanente, el tipo de cambio se va para arriba. Los intereses van a seguir creciendo y la que yo creo que es peor es que la inversión pública va a caer. O sea, estamos en una situación compleja, no hay forma de que, o sea, el camino hacia el grado de inversión se nos atrasa varios años, sin duda, porque no hay un país con grado de inversión que dedique más de 20% de sus ingresos a pagar intereses. Y yo creo que el gobierno se la jugó poniendo una regla fiscal mal diseñada. Aquí se aprobó una regla fiscal de país desarrollado. Cuando esos países grandes que tienen el gasto público en 40 o 50% del PIB ponen una regla sobre el gasto total. El gasto no va a crecer. Y esa fue la regla que se puso aquí en la ley. Aquí había que poner un tope sobre el gasto corriente o una meta de déficit. Entonces, como no hay reforma, el gobierno va a pasar mucho trabajo para cumplir su ley. Mi sugerencia al gobierno, cuando se empezó a discutir la ley, es no hagan ley. Apliquen una regla durante 5 o 6 años, como hicieron los chilenos, y ganen credibilidad. Y después hagan la ley. Pero ahora estamos en un escenario malo, de que se acaba de aprobar la ley y es posible que no la puedan cumplir. Y esto yo creo que es lo más preocupante. Y yo estuviera preocupado políticamente, pero también como país. Si esta tendencia sigue, el presidente Abinader en estos 8 años va a ser el gobierno de menor inversión en infraestructura desde el año 1965. O sea, no ha habido un periodo de inversión pública tan bajo en los últimos 60 años. Eso no es sostenible. Ni políticamente ni económicamente. O sea, estamos a niveles realmente bajos de inversión pública, de menos de 2.5% del PIB. Y fíjense que en la otra gráfica se compara los intereses con la inversión. O sea, un país que pague el doble de intereses que de inversión pública, esas cuentas no son sostenibles. O sea, aquí hay un problema en las cuentas públicas. Ahora, el tema de infraestructura es serio.
Porque, por ejemplo, para yo llegar aquí, Ridalvi estaba nervioso. Ella empezó a llamarme a las 5:35. ¿Ya usted salió de su casa? Y yo, espérate, voy a salir a las 6 y pico, pero yo en realidad vivo a 3 o 4 kilómetros. O sea, aquí ya se está notando la falta de infraestructura en las ciudades, pero aquí hace falta acueducto, aquí hay un problema de agua serio, aquí hay un problema de presas, de carreteras. Por ejemplo, la carretera de Punta Cana, que yo la estoy usando desde que la hicieron. Uno llegaba en 2 horas en esos primeros años, pero ya no. Ya el tránsito, o sea, en varios años esa carretera hay que ampliarla por el flujo de vehículos y cada vez hay más accidentes. La autopista Duarte, ¿qué vamos a hacer? Eso no lo sustituye una alianza público-privada. La alianza público-privada, en el mejor de los casos, son complementos. Entonces aquí yo creo que una salida que se le pudiera buscar al gobierno es: vamos a hacer una reforma solo para aumentar infraestructura pública. Y yo creo que la gente pudiera aceptarlo. Se va a poner de acuerdo en eso, no en los impuestos. Los impuestos va a ser obligado, el gobierno decida. Pero yo creo que estos niveles de inversión no son sostenibles. Además, eso va a empezar a empujar hacia abajo la tasa de crecimiento potencial de la economía. Y bueno, esto lo he visto en otras, quiero pasar rápido, pero el gobierno va a tener que tomar medidas y no hay mucha creatividad aquí. O va a tener que subir la renta empresarial, o va a pedir más adelanto de impuestos, o va a subir el impuesto a las transacciones financieras, va a tratar de poner impuestos a las plataformas digitales, que lo puede hacer sin ley, eso lo puede hacer con un reglamento. O sea, el gobierno tiene que hacer algo. Yo creo que le va a dar trabajo el ITEVI, pero entonces se va a tener que ir por otros impuestos. O sea, eso no, yo creo que no hay escapatoria realmente. O sea, la alternativa de no hacer la reforma es peor. Ahora, no hay un riesgo realmente de una crisis macro. Sí va a haber una depreciación mayor, como la hemos visto el último año y medio. Todavía la economía está creciendo, pero se va a ver ahora un poco la desaceleración. O sea, el reto es hacer la reforma estructural. Y ahí va a haber que ponerse de acuerdo en la laboral, la fiscal, esas dos serían las principales, pero algo más o menos bien hecho. O sea, nosotros tenemos problema estructural. Ahora, ya casi para terminar, yo creo que no debemos subestimar esto. O sea, la economía crece, vamos bien, hay sectores que ganan mucho, eso está bien, siempre y cuando sea competitivo. El problema es que aquí se están acumulando presiones, porque mire qué rápido crecemos, va para arriba la línea del crecimiento, pero la línea de indicadores de desarrollo es más aplanada. Esa es la crítica que se hace aquí, que el crecimiento no va uno a uno con el desarrollo. Y si la economía deja de crecer, va a pasar algo similar a Chile. Esto también es preocupante y el gobierno lo sabe. Este es el país que de menor masa salarial. Por ejemplo, en Uruguay, que no es buen ejemplo porque es un país diferente, el más desarrollado de América Latina, ese número es 45%. O sea, los asalariados aquí se llevan una parte muy baja del pastel. Por eso es que el presidente hace énfasis en que hay que mejorar los salarios, etc. O sea, esto hay que prestarle atención porque estamos a niveles inferiores al COVID, al periodo pre-COVID. Y siempre la desigualdad hay que prestarle atención. O sea, el 1% de los más ricos de este país tienen casi una tercera parte de la riqueza. Eso es problemático para un país, porque eso se va acumulando en el tiempo. Y eso solo hay dos formas de corregirlo. Con educación de calidad, eso toma 100 años y ahí tenemos problemas. Y lo otro es con un gasto público muy alto. Entonces aquí el gasto público es ineficiente y es bajito. Entonces ese es un problema que en las próximas décadas se va a ir viendo, que yo creo que hay que prestarle atención. Y el mercado laboral también. O sea, aquí no hay un problema de desempleo, eso no es verdad. O sea, la gente aquí sale y consigue trabajo, aunque tenga que bajarse el salario. El problema de aquí es de informalidad, de empleo de mala calidad. Y el problema de la construcción es serio.
Yo hice fue una cuenta de colmado ayer. La informalidad es tan grande en el sector construcción que si todos los desempleados de la economía tú lo pones a trabajar en el sector construcción, no da, solo cubriría el 82% de la informalidad que tiene el sector. O sea, este problema de la informalidad, o sea, no se resuelve con soluciones simples. Y por eso es que ustedes ven que Hipólito está peleando. O sea, esto va a haber que pensarlo bien, cómo diablo es que se va a resolver esto. Pero si la solución es se van todos los informales, no hay fuerza de trabajo aquí. Nadie ha hecho ese cálculo. O sea, aquí hay problemas estructurales en el mercado laboral que hay que irlo enfrentando, sin duda. Ahora, la probabilidad de una crisis es muy baja. No tienen que ser macroeconomistas. Ya Natanael es, porque él aprendió viendo mis presentaciones como 4 indicadores. Reserva internacional es alta, muy difícil que haya una crisis macro. Las reservas son como un seguro, porque cuesta acumular reservas. El Banco Central, parte del déficit del Banco Central es por haber acumulado reservas. Pero cuando tú te enfermas la usas, y eso es lo que ha hecho el banco. Ahora todavía ha perdido como 3.000. Con ese nivel de reserva, una crisis cambiaria es muy difícil. Y con una base de divisa diversificada. Y el riesgo país, eso es lo que refleja. O sea, estamos desplomados. ¿Por qué? Porque seguimos muy bien respecto a América Latina. Ahora, aquí vino el profesor Ricardo Hausmann de Harvard el otro día y dijo, ya es hora de que República Dominicana empiece a compararse con Vietnam o con Corea del Sur, porque nos comparamos con países que van muy mal. Entonces, en términos relativos en la región nos vemos bien. Entonces, por eso es que el riesgo país está tan bajo. Y hay otra razón que no la digo, es que aquí no hay ideologías. Aquí un cambio de partido no implica cambio en la dirección de la política económica y por eso es que crecemos con tanta estabilidad. Yo creo que más o menos eso resume mi visión. A veces quedan más dudas de las que uno puede resolver, pero el país ha salido adelante en coyunturas también muy complejas y yo creo que ahora también lo haremos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien. Dice don Magín que qué calificación le dan. ¿Qué ustedes opinan? Otro aplauso. Muchas gracias, apreciado Magín. Valoramos este tiempo que usted ha dedicado para todos nosotros. Le invitamos a tomar asiento. Sí, por favor. Para que se acomode, porque sé que hay muchas inquietudes que aclarar de nuestros invitados, así que dejamos abierto este espacio para las preguntas y respuestas que ustedes tengan. Nuestro equipo de comunicaciones circula con unos micrófonos para llevarlo a cada persona que levante la mano. Ok. Aló. Pues los dejo con Aló. el señor Magín. Sí. Ingeniero Magín, mi pregunta viene con el tema del crecimiento, del crecimiento de la economía nuestra estable. Pero nosotros los promotores, yo personalmente, me preocupa una situación que se viene dando poco a poco de 20 años para acá, que es que está bien el crecimiento. Ahora bien, después del costo de la construcción, el costo más fuerte que nosotros tenemos los constructores y promotores, es el costo de la tierra, los solares. Han ido creciendo en el país entero, no solamente en Santo Domingo, en el país entero, demasiado. Se sabe que el dólar se devaluó cuando el COVID,
o cuando Trump creó los inorgánicos aquellos, o los bonos aquellos, pero si uno compara lo que costaba en dólares un solar hace 20 años y lo que está costando ahora nacionalmente, es preocupante para nosotros los promotores, por lo menos para mí. Gracias. Bueno, que ahí no hay mucho que hacer porque esta es una economía de mercado. Y eso es lo que en general pasa cuando una economía... Nosotros hace 25 años, el PIB de este país eran 10.000 millones de dólares, ahora es 125.000. O sea, el país se ha desarrollado y la tierra es un recurso fijo, entonces va a aumentar por definición. Yo creo que hay que trabajar con eso. O sea, ahí el gobierno no puede hacer nada, por ejemplo. Eso es un resultado de una economía en crecimiento. Y la tierra es casi el único factor totalmente fijo. Y en la medida, o sea, por eso es que el polígono central cada vez más caro, porque nada más hay un polígono. Y eso, ahora ¿qué pasa? Eso está pasando en el país entero porque se está desarrollando el país entero. O sea, con eso van a tener que convivir. No hay una solución a eso, que alguna medida que pueda tomar el gobierno. No, eso pasa en todos los países en la medida que van, que su ingreso aumenta en la magnitud del que ha aumentado aquí. Muchas gracias, ingeniero. ¿Hay alguna proyección sobre el costo de la mano de obra extranjera para la economía y si hay alguna posibilidad de convertirla a doméstica? Eso es construcción, agricultura, ese tipo de servicios. O sea, ¿qué nos cuesta o qué nos sirve eso? Gracias. Mira, es que el tema es muy complejo, pero a la vez es sencillo. O sea, en una isla vive el país más pobre de América Latina, casi del mundo, convive con el país de mayor crecimiento. O sea, ¿a dónde va a ir esa gente? Ahora, parte del crecimiento económico en los últimos 50 años es explicado por esos sectores que tú dices, que dependen de esa mano de obra. O sea, el tema es que ya es tan grande la migración que ya hay un tema que va más allá de la economía. Y además hay implicaciones fiscales, además de todo, porque quienes usan los hospitales, quienes usan las escuelas. Entonces el gobierno está haciendo erogación importante. Yo creo que hay que buscar la forma de regular, pero eliminarlo, hay sectores que colapsarían. Que eso es lo que está diciendo Hipólito, él lo dice de su forma, y el país no lo puede hacer de un golpe. Ahora, una opción sería cobrar un fee, por ejemplo, al cruzar la frontera, pero Estados Unidos es el país más desarrollado del mundo y no ha podido controlar su frontera. Entonces, ¿la vamos a controlar nosotros? Ahora hay que regular. El presidente enfrenta una coyuntura muy difícil, porque cada vez es más complejo, por eso él ha hecho una cruzada. Entonces, el dominicano, por ejemplo, yo estuve en la frontera visitando algunos proyectos y no vi trabajadores dominicanos, pero eran el marco de empresas que se hicieron bajo una ley para fomentar el empleo. Y yo pregunté, ve acá, pero la ley se hizo para... No es que los dominicanos no quieren hacer ese tipo de trabajo. Prefieren trabajar 3 meses y comprar un motor y dedicarse a motoconcho, por ejemplo. Ahora, la respuesta económica es que si se hace eso de golpe, entonces el costo laboral va a subir mucho. Porque lo que te hace la mano de obra y tiene que te baja el costo. Y hay que buscar un balance. Si socialmente y fiscalmente eso está creando un problema, entonces va a haber que ajustar la estructura de producción a costos más altos. Eso es lo que va a pasar. Pero esta economía no está preparada en el corto plazo para eso. Entonces, cuando un gobierno vea que le subió la agricultura y le subieron los costos, va a echar para atrás. Yo creo que hay que buscar la forma de ir regulando. Ahora, el problema de la migración, aquí es más difícil que en el mundo, pero el mundo entero no sabe qué hacer con ese problema. Europa no sabe qué hacer, Estados Unidos. Es un problema complejo. Ahora, lo que complica más es que son 2 países totalmente diferentes, en cultura, en educación, en religión, etc. Y ahora mismo no hay Estado.
Y los americanos lo que quieren, y pueden leer, Andy Dawajar ha escrito mucho sobre ese tema, los americanos dicen, vamos a estabilizar para que haya elección. ¿Qué elecciones va a haber ahí? ¿Qué democracia? Los países que han estado a esos niveles de deterioro no se resuelve con democracia. Como Ruanda, por ejemplo. Ruanda tuvo una guerra civil y el presidente Kagame, que yo conocí, tiene 30 años. Ahora, el país de mayor crecimiento, pero eso, ¿te imaginas? En 3 meses una elección, eso va a ser un caos también. Y esa es la solución que quiere imponer Estados Unidos. Y eso no va a resolver el problema. Ahora, un economista como Andy puede decir la solución a un dictador. ¿Cuándo estuvo estable? Con Duvalier el Viejo. Después de ahí se rompió. Entonces es un problema muy complejo. Pero si se elimina de golpe, los costos subirían a un nivel que nosotros no lo aguantaríamos. Eso es lo que va a pasar. Buena pregunta. Hágame una más fácil. Buenos días. Emerson Eusebio, de Grupo Rodeus. Hablaba el señor sobre el tema del valor del precio de las propiedades, pero también nosotros tenemos una realidad. República Dominicana tiene pueblos enteros, barrios enteros, que no tienen registro de titularidad. Y el gobierno pudo haber empezado por ahí con el tema de la reforma fiscal, de un gran proyecto real de titulación, porque aquí hay barrios enteros que no pagan el IPI y es por falta de registro. Sobre el tema de la empleomanía. Pero ahí, antes que, porque a mí ya se me olvidan las cosas, ahí yo creo que la reforma iba a cometer un error, que era que la DGI iba a tener un poder discrecional, iba a empezar a subir los valores. Yo lo que creo que el país tiene que ponerse serio y hacer un catastro profesional. Claro. Y ese plan está ahí desde hace años pero nadie lo hace. Pero nadie lo hace. Eso es así. Con relación al tema del empleo, hay muchos países que ya han probado y han dado resultados. Nosotros tenemos muchos subsidios a la clase pobre, vamos a decir, o subsidios que son focalizados también. Pero hay muchos países que han subsidiado el empleo y eso obliga a la gente a trabajar. Y yo creo que en el sector construcción debería obligatoriamente el gobierno a entrar en un subsidio de empleo para generar formalidad a través de los listados de trabajadores que se hacen en el Ministerio de Trabajo, que obligue a la gente a ir a la formalidad y usted da un subsidio que luego lo pueda ir desmontando. Hay un problema. No hay dinero. Bueno. Entonces, sí, porque es verdad, tengo que decir. No, porque que hay gente que le corre sangre morada a los periodistas. A mí me corre la sangre de servidor público. Entonces, cuando a un presidente le llevan eso, lo lleva a su ministro de Hacienda y el ministro le va a decir muchas gracias, pero no puedo. O si hago ese subsidio, dime a qué sector que estoy subsidiando ahora dejo de subsidiar. El problema es que aquí hay una restricción, probablemente este es el país que está enfrentando desde hace años la mayor restricción presupuestaria. Y el origen de eso es la sociedad civil. Bueno. ¿Por qué? Porque aquí se le pidió a la clase política que empezara a dar el 4% del PIB a la educación. Pero el gobierno no recauda PIB. Entonces, los países que dan 4 o 5% de gasto en educación recaudan 25%. Entonces, como aquí hay que dar 4% del PIB a la educación, pero recaudamos 14% y tiene que pagar 4% de intereses, ahí se te fue el presupuesto. Entonces, el gobierno tiene una restricción. Yo creo que hay que evaluar ese tipo de medidas, pero va a chocar contra la pared de la restricción. Ese es el problema que tiene el gobierno. Bueno, Magín, entonces nosotros tenemos un problema serio. Porque es cierto, en mi empresa nosotros recibimos bachilleres para las horas que deben hacer y usted le hace 2 preguntas de cualquier cosa y no entienden absolutamente nada de nada. Yo tengo uno que le dije, bueno, pero si él tiene problemas con la matemática, búsquenle una calculadora. No, es que él no sabe usar calculadora. Entonces el 4% ha sido un dinero que se ha gastado
exactamente para nada, completamente para nada. Pero yendo al tema, y me disculpan, yendo al tema del sector eléctrico, que usted no tocó el déficit del sector eléctrico, que está por encima de los 100.000 millones de pesos. Si tenemos tiempo, yo le doy una charla. No, yo sé que... Si tienen paciencia, yo sé que lo dominas y lo conoces bien. Entonces, si tenemos un déficit fiscal, el gobierno debió hace tiempo enfrentar el problema del sector eléctrico, porque eso equivale a la reforma que se quiso aplicar ahora. A la mitad del déficit. La mitad del déficit. Entonces, para concluir, tenemos el tema de la informalidad. Mi esposa y yo en el negocio nosotros cometimos el error, precisamente la administración suya, de ir a impuestos internos a decirnos... Mira, él era el subdirector que se encargaba de esa área. ¿Cuál área es? Nosotros cometimos ese grave error porque Impuestos Internos no fue donde nosotros nunca, en 8 años que estábamos en un negocio, porque Impuestos Internos no va, uno va de tonto útil, uno va a Impuestos Internos. Resultado, yo hice un análisis ahora en octubre y nosotros en este año hemos pagado 18 millones de pesos. Bueno, ¿cuál quieren primero? ¿El sector eléctrico? Mira, lo triste del sector eléctrico, yo creo que el presidente es un hombre que quiere hacer las cosas bien, o sea, él quiere dejar su legado. Pero realmente estos 4 años del sector eléctrico no solo se perdieron, porque el sector no se estancó, es que se fue para atrás. Eso es lo que dicen los indicadores. O sea, realmente es penoso lo que ha pasado ahí. Y el mayor reflejo es... por ejemplo, en EDESTE acaban de nombrar el 5º administrador en 4 años. Significa que nadie ha dado pie con bola. En el consejo de las empresas van 4 presidentes, 5 vicepresidentes ejecutivos, hasta que el presidente se agotó y le entregó básicamente el sector a Celso Marrancini. Se lo entregó tarde. Pero lo mismo pasó con Punta Catalina, que es la empresa que hoy sostiene el sistema. Si a Celso Marrancini no lo ponen al año, esa planta la iban a dejar explotar. O sea, la incompetencia que ha habido en el sector eléctrico yo creo que es legendaria y sorprendente, porque hay gente también muy competente en otras áreas del gobierno. Ahora, eso no va a mejorar en el corto plazo, porque el deterioro de las distribuidoras fue grande. Como no se invirtió, ahora hay apagones por problemas en las líneas de distribución. O sea, ese déficit va a ser totalmente rígido en el corto plazo. O sea, en los próximos 3 o 4 años, o sea, estos 8 años casi perdidos. Y creo que le entregaron muy tarde el sector a don Celso. Y la única forma de mejorarlo es gastando más. Por eso, de la reforma de los 122.000, 20.000 eran para inversión en la distribuidora. Eso requiere soluciones políticas difíciles que nadie la ha querido tomar. Y el gobierno tomó una decisión política de dar el 100% de la luz. Entonces las pérdidas lo que se han disparado, porque si tú no das el 100% a mucha gente que no paga, tú vas a prender todos los aires. Entonces yo no veo solución en el corto plazo a eso realmente. Ahora, como soy macroeconomista, tengo que cuadrar mi cuenta. Entonces hay que subir la recaudación. Y el otro tema el otro tema han pasado más o menos lo mismo, la evasión ha aumentado en estos últimos años. Ahí están los indicadores y yo creo que están claros. Doctor, haciendo énfasis de que la educación es la base para que toda economía crezca, ¿usted cree que haya alguna proyección positiva para el futuro? Dígase de 2025 o 2028. No. Yo creo que... No, pero que sea sincero, señor Rodríguez Cáceres, eso me enseñó él. Claro. O sea, es que no se está haciendo nada diferente. Si tú haces lo mismo, tú no vas... Yo creo que, por ejemplo, habría que aprovechar la crisis de Cuba y de Venezuela y traer todos profesores de allá. Porque el problema aquí son los profesores. Entonces, tú tienes un capital humano gigantesco en Venezuela y en Cuba,
que estaría dispuesto a venir aquí a ser profesor. O sea, que hay un problema con el sindicato, que nadie lo ha querido romper. Actualmente, doctor, en las universidades hay muchos profesores de fuera. Manejo el dato de sí, algunas. Pero es que el tema no es la universidad. Claro. El tema es abajo. Por es supuesto. La educación primaria. De ahí, lo que tú enseñas los primeros 10 años, eso es. Entonces ahí tendríamos que hacer un poquito de cerradura con el tema de la MESI, con el tema de educación. Son decisiones políticas, es verdad. O sea, gracias. ¿Qué se ha hecho diferente ahora en educación? Un desastre. Entonces, ahora, eso a gente como nosotros nos debe preocupar mucho. ¿Por qué? Porque los hijos de nosotros están teniendo buena educación, pero ¿en qué país van a vivir? ¿Van a poder vivir? Porque la brecha de la educación se está haciendo más grande entre generaciones. Entonces, los hijos míos van a saber más que yo, ya saben más que yo, son chiquitos, pero hablan idiomas, o sea, tienen un nivel, van a colegio bilingüe, pero ¿qué está pasando con el resto? Es problemático. Entonces, eso va a crear un problema en el largo plazo aquí si no se resuelve. Gracias nuevamente, apreciado Magín, por las informaciones ofrecidas en esta mañana. Pero, como yo soy macroeconomista y además soy creyente, tenemos un velón para que el gobernador del Banco Central mantenga su salud. Mientras tengamos ese Banco Central creíble, es difícil una crisis macroeconómica. Tenemos estabilidad política, económica, aquí no hay un problema de una explosión social inminente, se están acumulando presiones y lo que hay es que ponerse de acuerdo la clase política con la sociedad para hacer reformas que nos empujen. Entonces, ¿la reforma va? En algún momento, sí. De su criterio, me permito citar: el contenido compartido hoy nos brinda una comprensión profunda, actualizada de los desafíos y oportunidades que enfrenta la economía de la República Dominicana, con una claridad que solo los grandes expertos poseen. Magín Díaz ha abordado temas críticos en esta mañana, desde la importancia de la estabilidad macroeconómica hasta los importantes desafíos del contexto internacional actual, incluyendo la tendencia reciente de la desglobalización de los mercados y los retos geopolíticos. Su análisis no solo ilumina el camino que debemos seguir, sino que también nos deja con la responsabilidad de replicar estos conocimientos para fomentar una economía resiliente y adaptada a las realidades globales. En nombre de la Asociación Cibao, agradecemos su asistencia y su motivación en esta sesión de preguntas y respuestas, de mantenerse todo el tiempo atento. Parece que el contenido verdaderamente ha llegado a todos. Entonces ahora le queremos pedir que escaneen un código QR que tienen en sus mesas, que también lo vamos a colocar aquí en pantalla, para que ustedes evalúen este evento y nos puedan dar su retroalimentación. Aceptamos también sugerencias, si les gusta ahora en la mañana, si un almuerzo, si seguimos trayendo a Magín o lo cambiamos. Bueno, les reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos en esta mañana. Hasta una próxima ocasión. Feliz resto del día. Se pueden retirar siempre y cuando hayan completado la encuesta. Gracias.